Bueno, hoy lo que estamos haciendo es conmemorar entre todos el Día de la Radioprotección, que fue en realidad el 15 de abril. Bueno, socializar toda esta información, compartir experiencias. Estoy representando al Comité de Seguridad de la institución. Y este es el tema que nos va a enfocar en el día de hoy, la justificación de estudios de diagnósticos por imágenes. Tenemos el honor de recibir al doctor Alfredo Bussi, que es profesor de radiología de la UBA, ex presidente de la Sociedad Argentina de Radiología y director médico de diagnóstico médico. Adelante. Siempre abrimos las presentaciones del Comité de Seguridad homenajeando a nuestra mentora, que introdujo las primeras semillas de la seguridad del paciente en cada uno de nosotros, que veníamos en líneas posteriores, nuestros maestros y, bueno, fundamentalmente la doctora Graciela Berenstein, que ya no está, pero bueno, siempre abrimos nuestras presentaciones en homenaje a ella. Avanzar. Bueno, ¿quiénes somos? Somos compañeros de trabajo comprometidos con la tarea de la seguridad del paciente. Nos comprometimos a estudiar, a fomentar la seguridad del paciente desde lo científico, desde lo académico, generando una trayectoria que pueda servir de modelo al resto de los compañeros. Tenemos una resolución vigente, bueno, a través de la cual paulatinamente se nos está formalizando dentro de la institución. Así que bueno, esto es quiénes somos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Trabajamos con líneas multidisciplinarias, intercambiando experiencias, generando evidencias de alto impacto, promoviendo la cultura no punitiva, y en el caso de Curie es un proyecto, es un trabajo propio, es genuino de la institución, y es esto de concientizar para evitar el daño. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera, capacitándonos, dialogando, en un contexto de camaradería como es el actual, que bueno, nos une en esta aula magna tan querida por nosotros, también nos une en las aulas virtuales, nos une en la red federal, pero bueno, este es hacia donde el Comité de Seguridad apunta. Bueno, no voy a leerles todo, una breve trayectoria en una línea de tiempo que continúa. Comenzamos en el 2006, en el año 2012 es donde comienza la producción formal del proyecto Curie, está señalado. Seguí un poquito más, no vamos a detenernos en esto. Bueno, continúa la participación en jornadas, en congresos, en publicaciones, con los grupos de trabajo siempre, ¿no? Bueno, actualmente estamos, además de continuar con las líneas de trabajo y los grupos de trabajo de la institución, también tenemos participación en las actividades que propone la Dirección Nacional de Calidad, la Red Federal, trabajando en distintos proyectos, como por ejemplo ahora la nueva normativa y directrices de seguridad del paciente en estudios radiológicos, que de eso va a mencionar algo Mara a continuación. Este es un pequeño juego en donde a través de la palabra seguridad es como que formamos una columna, un eje atravesado por las líneas de seguridad del paciente, que son las que, un poco rigen las acciones con directivas del ministerio, que vinieron bien como excusa para armar este juego, pero fundamentalmente cada una de estas palabras o cada una de estas líneas de acción traducidas a líneas de acción tienen un sentido, porque tienen gente que son nuestros compañeros que están trabajando en cada uno de ellos, y nos parecía que no podían dejar presente porque también nos representa en todo lo que hacemos día a día. Como los eventos de seguridad, tradicionalmente cuando son los días de conmemoración, el edificio de la institución se viste de naranja porque es el color internacional de la seguridad del paciente. Este 15 de abril también la institución se vistió de naranja en homenaje al Día de la Radioprotección. Esta es una breve introducción del día, del Comité de Seguridad. Yo ahora le voy a dar entrada a Mara para que introduzca brevemente lo que es el Curie. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar.
Dentro del Comité de Seguridad del Paciente estamos nosotros. ¿Podemos avanzar? ¿Una? Ahí está, perfecto. El proyecto Curie. ¿Qué significa Curie? Es la concientización, ¿sí mejor? Perdón. La concientización del uso de radiaciones ionizantes emitidas. El Curie está formado por trabajadores del hospital, todos de los servicios que trabajamos con radiaciones, y nuestro propósito es concientizar sobre el uso de estas radiaciones ionizantes en el paciente. Tenemos 3 pilares. ¿La próxima puede ser? Gracias. La justificación del pedido, la optimización de la práctica y la concientización del paciente. Desde el año 2012, el grupo Curie, que ya escucharon a la doctora Raffo y lo mismo nos dijo Nilda, fue creado desde la inquietud de Estela Torres. Trataremos de continuar sus inquietudes. Ha hecho varias actividades dentro del hospital, desde jornadas, curso de radioprotección, curso de radiofísica sanitaria, se dieron charlas, se dio la jornada de lesiones radioinducidas junto con el Hospital del Quemado, se han hecho publicaciones, han viajado hasta Salta, invitados por un hospital de la provincia de Salta, lo mismo que participaron de las jornadas de radioprotección de Perú en la ciudad de Arequipa. Siempre con el mismo propósito, ¿sí? Concientizar sobre el uso de las radiaciones ionizantes. Este año nos sentamos entre todos a analizar un poquito y notamos, después de comparar 2 periodos, prepandemia y pospandemia, tomamos el primer trimestre del año 2019 y el primer trimestre de este año y comparamos la cantidad de pacientes que asistieron a diagnóstico por imágenes, que como verán la diferencia es nada más que de 130 pacientes, no es mucha, pero sí notamos que disminuyó la solicitud de placas convencionales y se incrementó la cantidad de tomografías que se realizaron, tanto que se incrementó en un 40%. Esto no quiere decir que no estén bien pedidas, pero bueno, tenemos que rever si están justificadas todas esas prácticas que estamos realizando. Este es el cuadrito, la tabla que hablaba la doctora Raffo, que suele ser el caballito de batalla donde más se comprende de lo que estamos hablando, ¿sí? Si comparamos con la dosis de radiación recibida, la dosis ambiental que recibimos todos diariamente, una placa de tórax es el equivalente a 3 días de exposición, mientras que una tomografía de tórax es el equivalente a 3 años y medio de exposición. Entonces, dado estos valores, decidimos nuevamente hacer una jornada. Uno de los problemas fue el aumento de la solicitud de tomografías y el otro la falta de estandarización de las órdenes. A partir de estas 2 inquietudes nació esta jornada y por suerte tenemos al doctor Bussi que va a venir a exponer, que vino a exponer, para que todos nos sigamos capacitando y mejorando, ¿sí? Por lo menos haciendo el esfuerzo. Doctor, le entrego el micrófono, le agradezco que haya venido, más se lo vamos a agradecer cuando termine. Muchas gracias, Mara. Bueno, buenos días, espero estar a la altura de las expectativas. Es un gusto para mí volver a estar en esta aula. Con la licenciada Torres hemos hecho varias sesiones ya de este tipo. La verdad que el trabajo en seguridad del paciente es un trabajo muy importante que tiene un costado un tanto ingrato, porque cuando uno hace las cosas bien no pasa nada. Entonces la gente dice, ¿qué hace esto de acá? Si nunca pasa nada. ¿De qué se ocupan? Y justamente como trabajan todo el día eso, es que no pasa nada, ¿no? ¿Podemos poner la presentación? El tema de hoy es la justificación de estudios de diagnóstico por imágenes. Un poco la línea que yo quiero seguir para presentarles el tema. Vamos a hablar muy rápidamente de cuál es el uso que hacemos de las radiaciones ionizantes en medicina, cuáles son los efectos biológicos de esas radiaciones ionizantes, cuál es el riesgo de esos efectos biológicos,
Por lo tanto, al haber riesgos, ¿qué estrategias tenemos para protegernos de esos riesgos? Dentro de esas estrategias, ¿qué es el principio de justificación? Dentro del principio de justificación, ¿por qué son importantes las guías de recomendaciones? La importancia de cómo y por qué se solicitan los estudios de diagnóstico por imágenes, y después algunos ejemplos de acciones internacionales al respecto. Una para adelante, por favor. Ahí está. El diagnóstico por imágenes en medicina lo usamos obviamente para diagnóstico, para ver la extensión de la enfermedad, o sea, para el pronóstico, una vez que se trató al paciente para ver cómo funcionó ese tratamiento. A veces se usa como guía para el tratamiento, en intervencionismo, se usa como screening y también se usa en investigación, en docencia y en problemas médicos legales. Pásame. Estoy muy lejos, no anda el... Estos son los métodos de diagnóstico por imágenes que utilizamos. Pasamos a la siguiente. Los que están en rojo son los que usan radiaciones ionizantes y de los que nos vamos a ocupar hoy. Siguiente, por favor. Acá nos muestra cuál era la fuente de radiación que recibimos los que vivimos en el planeta Tierra en el año 1980 y en el año 2006. Como ven, aumentó mucho la cantidad. Este es más grande que este. Pasamos a la siguiente. Pero me interesa que vean lo siguiente. Siguiente, por favor. La radiación que recibimos está dividida en radiación médica y radiación no médica. La radiación no médica es la que viene del espacio, básicamente, y la que recibimos de fuentes naturales. Hay muchos elementos radioactivos que están en la Tierra. La radiación no médica, a principios de los 80, era de 3.1, no importa qué. En el 2006, prácticamente igual, o sea, no se modificó. Pero miren lo que pasó con la radiación no médica. De 0.5 pasó a 3, o sea, aumentó 6 veces. Pasamos a la siguiente. Desde 1970, la década del 70, hasta el principio de los 2000, fíjense también cómo aumentó la dosis recibida por tomografía computada, promedio, y simultáneamente se redujo la dosis recibida por radiología. Es lo mismo que encontró Mara en lo que nos mostró recién. Esto pasó en 30 años. Pero es una evolución. Esto pasa en todo el mundo, no únicamente en el Hospital Posada. Pasamos a la siguiente. Si yo a ustedes les hablo de una distancia de 1 cuadra y de 10 kilómetros, ustedes entienden de lo que les estoy diciendo. O si les hablo de 150 gramos de salame de Milán o de 1 kilo de roast beef, también se hacen la idea. Pero si les hablo de 1 milisievert y de 1 sievert, no tienen la menor idea de la magnitud de lo que les estoy hablando, porque de hecho además no es intuitivo la forma en la que se calculan las dosis. Estos son dosis aproximadas, pero para que tengan una idea de magnitud, ya se explicó esto antes de mí. Tal vez lo más útil para el que no se ocupa de radiaciones es compararlo en cantidad de placas de tórax, ¿no? Porque eso sí da una idea de magnitud y es lo que vamos a tratar de referirnos ahora. Pasamos a la siguiente. En los Estados Unidos, también desde principios de los 80 hasta ahora, este es el aumento en la cantidad de tomografías computadas realizadas. Este aumento, se imaginen, es muy superior al aumento de la población. Esto en principio es esperable. La tomografía computada entró en la práctica clínica fuerte justamente en los 80, fines de los 70. La tecnología aumentó muchísimo, aparecieron nuevas indicaciones. La medicina cambió para bien gracias al diagnóstico por imágenes en general y la tomografía computada en particular. Entonces la pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Pasemos a la siguiente. El aumento en el número de procedimientos radiológicos que se realizan tiene un impacto beneficioso en la atención médica. Punto. O sea, esto está claro para todos y está asumido. No se discute el uso del diagnóstico por imágenes en medicina. Pasamos a la siguiente. Pero hay un riesgo.
Lo cierto es que ese riesgo es bastante bajo comparado con el riesgo natural. Vamos a hablar con más detalle de qué es ese riesgo. Siguiente, por favor. Pero cualquier riesgo que nosotros sumemos a este riesgo natural, por más pequeño que sea, es inaceptable si no se acompaña de un beneficio. Hace tiempo, una página conocida en medicina se hizo una encuesta y se preguntó a distintos médicos qué porcentaje de tomografías computadas que se piden en su hospital usted cree que hubieran podido evitarse, ya que no eran necesarias. El 40% pensó que hasta el 30% de las tomografías computadas que se pidieron no eran necesarias. Y el 30% pensó que hasta la mitad de las tomografías computadas que se pedían no eran necesarias. Es mucho. Avancemos. ¿Qué es lo que hacen los rayos X? Rápidamente. La radiación ionizante afecta tanto directamente o indirectamente a través de radicales libres en la célula. Pasemos a la siguiente. Esto provoca un daño en el ADN, que puede ser un daño letal o un daño subletal. Pasamos a la siguiente. Si el daño es letal, la célula se muere, y eso se llama efecto determinista. ¿Sí? Queda una cicatriz, queda una lesión, una úlcera que se cicatriza, daño celular, muerte celular, cicatriz. Esto es muy raro que ocurra con las dosis que usamos para diagnóstico. Esto ocurre, por supuesto, por accidentes y con las dosis que se usan más en radioterapia. Si el daño es subletal, se desencadenan una serie de mecanismos de reparación que a veces son ineficientes, por lo tanto el daño termina siendo letal y volvemos acá. Siguiente. Si el mecanismo de reparación funciona, la célula se repara y vuelve a ser una célula normal. Siguiente. Pero si el mecanismo no es completo, el mecanismo de reparación no es completo, la célula queda transformada y se transforma en una célula neoplásica. Así es como se producen los cánceres por las radiaciones. Y este efecto se llama efecto estocástico. Estocástico es una palabra que da una idea de algo probabilístico. Determinista es algo directo. Uno pone la mano en una llama y se quema, es lo mismo. Acá no. Acá el riesgo es en realidad una probabilidad de tener un cáncer. Pasamos a la siguiente. Los efectos determinísticos, entonces, se producen a partir de una dosis umbral, por eso no las vemos en radiodiagnóstico, hace falta mucha dosis, o los accidentes de las centrales nucleares, o las bombas atómicas. La severidad, por supuesto, aumenta con la dosis, y hay una relación clara entre el agente causante y el efecto. En el lugar donde me irradiaron, se me hizo la cara. En cambio, el efecto estocástico lo que aumenta es la probabilidad de ocurrencia. Todos tenemos un riesgo natural de padecer un cáncer en nuestra vida. 25-30%. Todos. El efecto estocástico es que ese riesgo aumenta. Ya se dan cuenta que es muy difícil de medir. No tiene una dosis umbral, porque además los cánceres que aparecen por uso de la radiación aparecen a lo mejor 30 años después. Y por supuesto son indistinguibles de un cáncer de pulmón provocado por el tabaquismo. Patológicamente es indistinguible de un cáncer de pulmón provocado por un exceso de radiación. Pasamos a la siguiente. Sabemos que una dosis superior a 100 milisievert, dados todos juntos, 100 milisievert es un montón, es como hacer, después lo vamos a ver, pero son como 4 tomografías computadas totales más 3 angiografías, más o menos. Sabemos que una dosis superior a esa puede producir un cáncer. A largo plazo, obviamente el cáncer no es automático, ¿no? Pero hay mucha mayor dificultad para saber qué pasa con dosis más bajas. ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer natural es muy alto. ¿Cómo sé si un paciente, hombre, que tiene un cáncer de pulmón, ese cáncer fue provocado por la radiación? Es muy difícil. Se requieren estudios epidemiológicos enormes para poder medir bien
este riesgo. Pasamos a la siguiente. Fíjense, si nosotros asumimos que el aumento en el riesgo, este es el daño, el aumento en el riesgo es directamente proporcional a la dosis, asumimos eso, y también asumimos que hace falta 1000 personas para medir el efecto de una dosis de 1000 milisievert, 10 veces más de las que le dije antes. Se necesitan 100.000 personas para medir estadísticamente el efecto de una dosis de 100 milisievert y 10 millones de personas para medir una dosis de 10 milisievert, que es 2 tomografías computadas. 10 millones de personas habría que estudiar. Es muy difícil. Avanzamos. Y hay un rango de dosis muy bajas, radiología simple, mamografía, donde la verdad que los estudios epidemiológicos no aportan factores confiables. Por eso manejamos una hipótesis que asume que por debajo de los valores que ya conocemos se debería dar igual. Por eso decimos que es una hipótesis lineal sin umbral. Pasamos a la siguiente. La única información certera, la única evidencia científica que tenemos de lo que ocurre en el cuerpo humano después de la radiación son las personas que fueron expuestas a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es lo único que hay. Desde 1950 hasta 1997 se fue haciendo seguimiento de esas personas, por supuesto las que no se murieron. El cálculo es muy difícil, había que calcular a qué distancia estaban del impacto de la bomba para calcular la cantidad de radiación que recibieron. Imaginen que no únicamente recibieron rayos X, porque ahí había rayos alfa, había partículas. Pero bueno, muchísima gente estudiada durante mucho tiempo y se determinó que el exceso de riesgo relativo, el daño es el exceso del riesgo, para este rango de radiaciones es de 0,02, entre 5 y 125, 0,025, y hasta 500, 0,04. Pasamos a la siguiente, para que entiendan un poco más. Acá es cantidad de radiación, y acá es el exceso del riesgo, o sea, ¿cuánto me aumenta el riesgo a tener un cáncer en el futuro? Según la cantidad de radiación que recibí. Para que se den una idea, esta es la dosis que aporta una tomografía de cuerpo entero, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Entre 5 y 50 milisievert, la tomografía está un poco por la mitad de eso, el riesgo en exceso es de 0,02. Acá tienen, ¿ven? Estos son los 100 milisievert que yo les decía. Hace falta 4 tomografías computadas totales, una angiografía abdominal, una coronariografía y una angiografía de miembros inferiores, todo junto. Esos son 100 milisievert. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos un hombre que a los 40 años recibió esta dosis de 100 milisievert, las 4 tomografías con 3 angiografías. ¿Sí? Acá abajo está su edad. Y acá está la probabilidad de morirse por un cáncer. La línea roja es la probabilidad natural, lo que le hubiera pasado si nunca hubiera recibido ninguna radiografía. Y la línea punteada azul es cómo se modifica esa posibilidad a medida que pasa el tiempo. Ven que no es demasiado porque están muy juntas las curvas, pero para que entiendan más la diferencia, acá está mostrado este circulito. Fíjense, pasamos a la siguiente, por favor. A los 75 años, él hubiera tenido naturalmente un 22,8% de posibilidad de tener un cáncer. Pasamos a la siguiente. Como recibió esto a los 40 años, pasa de 22,8 a 23,3. Ese es el daño. El daño que le hicimos a esta persona por haberle hecho a los 40 años todo eso junto, el daño que le provocamos es haberle aumentado de acá a acá el riesgo de tener un cáncer. ¿Se comprende? Avanzamos. Pasemos a lo siguiente porque no perdemos tiempo con esto. Entonces,
El diagnóstico por imágenes en medicina se discute, es indiscutible. Pasamos a la siguiente. Pero como sabemos que hay un riesgo, la protección radiológica es esencial. Seguimos. Para eso hace falta un programa. Según la persona que está expuesta, tenemos 3 grupos distintos. La exposición médica es aquella a la que se exponen los pacientes, no únicamente los pacientes, sino todos aquellos que, por estar sometidos a la medicina, no el trabajador está acá, el acompañante, por ejemplo, esos están acá adentro. Después está la exposición ocupacional, que son aquellos que trabajamos con radiaciones. Y después está la exposición del público, que son todos los demás. Los principios de radioprotección no son iguales. ¿Cuánto es lo ideal que se exponga un técnico radiólogo o un médico radiólogo? ¿A qué tenemos que aspirar? ¿A que se irradie cuánto? 0. ¿Ok? Lo mismo que el público. Pero yo no puedo aspirar a que el paciente se exponga a 0, porque si se expone 0 no hay radiografía, no hay rayos X. Entonces, para esta población, los principios son justificación, ya vamos a describir qué es cada uno, optimización y limitación de la dosis. ¿A cuánto? A 0, eso es lo ideal. Pasamos a la siguiente. Pero en el paciente no existe la limitación de la dosis. Existe lo que se llama los niveles de referencia. Es un principio que dice usar la menor dosis posible para que el estudio sea diagnóstico. Una pregunta que muchas veces me hacen es, ¿cuántas radiografías puede hacerse una persona en su vida? ¿Cuántas tomografías computadas? ¿Qué contestarían? Las que necesite. Eso es como preguntar cuántos yesos puede poner un paciente en su vida. La cantidad de veces que se rompan los huesos. ¿Cuántas veces puede operar un paciente en su vida? Las que necesite. Acá es lo mismo. Por eso no hay limitación de la dosis. Fíjese entonces qué importante entonces los otros 2 principios de radioprotección. Pasamos a la siguiente. La justificación es muy sencillo el concepto. Es que el beneficio directo, inmediato, sea superior al riesgo. El estudio tiene que estar indicado. Yo puedo tomar una conducta gracias al resultado de ese estudio. No tiene por qué ser positivo. Paciente que tuvo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, le pide una tomografía computada, es normal. ¿Está mal pedida? No, señor, váyase a su casa, no tiene nada. Está muy bien pedida, tomé una conducta, no lo dejé internado. Eso es justificación. La optimización es que una vez que yo decido que el estudio debe hacerse, sea hecho con los parámetros técnicos correctos. ¿Cuáles son? Los más bajos posibles. En eso se basa el principio de optimización. Y como les decía, no hay limitación de la dosis. Pasamos a la siguiente. Y fíjense, en una reunión muy importante que ocurrió en el año 1997 en Europa, se detalló mucho todo esto, y el artículo 5 habla de las responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables de la radioprotección? El prescriptor, ustedes, tanto como el practitioner es el radiólogo, ¿no? Tanto como el radiólogo, debe estar comprometido y especificado por los Estados miembros en el proceso de justificación. Somos cómplices. Pasamos a la siguiente. ¿Quiénes están involucrados entonces en la justificación? Primero los médicos prescriptores, son los que, por supuesto, médicos y técnicos radiólogos, los físicos, los fabricantes de los equipos, permanentemente se buscan técnicas para bajar las dosis, personal de mantenimiento, asegurarse que el equipo funcione como debe funcionar, las agencias reguladoras del Estado, los financiadores, incluso los pacientes. Lucrecia hablaba de los pacientes, hay que involucrar también a los pacientes. En toda la seguridad en medicina, no únicamente en esto. ¿Y quiénes están incluidos? Los pacientes, por supuesto, sujetos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, los pacientes sanos bajo estudios de rutina laborales. ¿No les parece una locura que alguien que esté buscando trabajo, le piden una placa de tórax, no lo aceptan, va a buscar otro trabajo, le piden otra placa de tórax, no lo aceptan, otro trabajo, otra placa de tórax? El screening, procedimientos médico-legales,
voluntarios en programas de investigación. Esto tiene que estar aprobado por un comité de ética. Y, como les decía antes, sujetos dedicados al cuidado de pacientes que están bajo exposición radiológica. Pasamos a la siguiente. ¿Qué dice la letra dura del principio de justificación? No debe adoptarse ninguna práctica que implique exposición a la radiación a menos que produzca un beneficio suficiente para las personas expuestas o para la sociedad a fin de compensar el detrimento que causa la radiación. Sociedad Internacional de Protección Radiológica. ¿Entiende, verdad? Seguimos. La jerarquización del principio de justificación plantea un cambio de paradigma en el enfoque de la radioprotección. Antes se enfocaba en la optimización. Pasamos a la siguiente. El uso racional, pensar en cómo estoy usando el diagnóstico por imágenes, permite suprimir exámenes injustificados. Es la medida más barata y más efectiva. Pasamos a la siguiente. Otra vez, adquiere una nueva relevancia la figura del médico prescriptor, quien, junto al especialista en diagnóstico por imágenes, radioterapia, medicina nuclear, es corresponsable de la aplicación de este principio. Pasamos a la siguiente. Una práctica es útil cuando su resultado, positivo o negativo, solo explicamos, contribuye a modificar la conducta diagnóstico-terapéutica o a confirmar un diagnóstico. Siguiente. ¿Por qué hacen falta recomendaciones? Bueno, porque esto no se cumple. Los estudios radiológicos innecesarios aumentan los tiempos de espera, malgastan recursos, reducen estándares de calidad e irradian de más al paciente. Mal. ¿Por qué ocurre que no se indica el procedimiento correcto? Falta de conocimiento sobre las dosis y los riesgos. Baja confianza en el diagnóstico clínico o sobreconfianza en el diagnóstico por imágenes. Demanda del consumidor. Ustedes lo viven todos los días. Autorremisión. Esto es un médico que se compró un tomógrafo y lo tiene en otra cuadra y dice, señor, usted precisa una tomografía computada, vaya. Medicina defensiva. Repetir exámenes que ya se han hecho. Yo quiero que se repita en un centro que a mí me conocen y lo van a hacer como yo lo necesito. ¿No? Presión de otros especialistas. El neurólogo que dice, no, yo quiero que ahora le pida la tomografía. Siguiente. Presión de la promoción y de la comercialización de la tecnología. Falta de diálogo o consulta entre los prescriptores y los radiólogos. No dar la información clínica necesaria. Vamos a hablar más en detalle de esto, pero es fundamental que ustedes cuando pidan los estudios se aseguren que el que lo va a hacer sepa qué es lo que ustedes necesitan saber. Si no, no van a hacer el estudio que ustedes necesitan. No es lo mismo hacer una tomografía computada buscando una litiasis renal que estadificando un linfoma, o estudiando una pancreatitis, o estudiando una lesión focal hepática. Son todos estudios distintos, así que si ustedes específicamente no ponen qué necesitan, es probable que el estudio tenga que repetirse. Pedir exámenes inadecuados, pedir exámenes complementarios que no van a alterar la atención del paciente. El paciente de 80 años que tiene artrosis del hombro, la va a seguir teniendo el mes que viene, ¿no? Puede que le duela más, pero... Y a veces falta disponibilidad de otras modalidades de imágenes apropiadas. Los lugares que no tienen resonancia magnética, lamentablemente usan mucha más tomografía que los que lo tienen. Ya hablamos de las responsabilidades del artículo 5. Pasamos a la siguiente. El artículo 6 habla de los procedimientos y dice que tienen que establecerse protocolos escritos para cada procedimiento radiológico. Y que los Estados miembros, esto es de la Comunidad Europea, tienen que asegurarse que existan recomendaciones basadas en la exposición a las radiaciones. Pasamos a la siguiente. Hay 3 niveles de justificación. Uno es lo que se llama el nivel general. Esto tiene que ver con la justificación del uso de las radiaciones en medicina. Como les dije, no está discutido. El nivel genérico es que esté justificado un procedimiento específico con un objetivo específico. Por ejemplo,
el mismo día antes, tomografía computada en un paciente con un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. O la mamografía como screening. Eso ya está justificado, está aceptado internacionalmente. Y hay un tercer nivel, pasamos a la siguiente, que es aplicar un procedimiento específico en un paciente individual. Y ese trabajo de ustedes. Esa es la justificación que tiene que decir el médico prescriptor. Pasamos a la siguiente. ¿Qué son recomendaciones? Son declaraciones desarrolladas para asistir en la toma de decisiones sobre el cuidado médico apropiado para circunstancias clínicas específicas. Me detuve en asistir porque no es una imposición rígida, es una ayuda. Son conceptos de prácticas correctas, que pueden y deben tomarse como referencia, pero no son reglas absolutas. Alguien puede decidir no seguir esa recomendación, pero tiene que justificarlo. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Han habido muchas iniciativas. La primera inglesa, la primera europea, la primera francesa. Esta es la segunda edición de la guía que hicimos en Argentina. Pasamos. Esta es una guía que desarrollamos en la Agencia Internacional de Energía Atómica. Es la segunda edición del año 18. Les muestro rápidamente cómo funcionan estas guías porque ustedes las tienen en inglés. Pasamos a la siguiente. Después de una introducción, está dividido todo primero por aparatos y sistemas, después por regiones corporales y especialidades. Hay un capítulo sobre enfermedades tropicales, que esto es único, no hay ninguna otra guía del mundo que la tenga. Pasamos a la siguiente. Los estudios que se pueden usar se clasifican en 5 clases, de 0 a 4, según la cantidad de radiación que emiten. Pasamos a la siguiente. Acá tienen la magnitud de la radiación en cantidades de placas de tórax, ¿sí? Radiografía de tórax 1. Miren, por ejemplo, una tomografía computada de tórax es como hacer 400 radiografías de tórax juntas. Imagínense, una tomografía de tórax y abdomen son 900 placas de tórax juntas. Seguimos. Hay 5 indicaciones para cada estudio que aparecen en la guía. El primero es que el examen está indicado para esa patología. El segundo se lo considera un examen especializado. Otra opción es que no está indicado en un primer momento. La cuarta es que no está sistemáticamente indicado, sino salvo excepciones. Y la quinta es examen no indicado. En la guía se van a encontrar para cada patología y para cada una recomendación de este tipo. O está indicado, o es especializado, etc. Pasamos a la siguiente. También se indica la fuerza de la evidencia científica, con la clasificación clásica. Pasamos a la siguiente. Entonces, por ejemplo, en toda la guía tienen el problema clínico, el examen, la recomendación y comentarios. Pasamos a la siguiente. Cefalea aguda intensa. Examen, tomografía computada. Clase 2 por la cantidad de radiación que entrega. Recomendación indicada con fuerza categoría B. Y comentarios. Fíjense, acá está la resonancia o la medicina nuclear. Se lo considera una exploración especializada. La RM es preferible a la TC cuando se sospecha que es inflamatoria. Estamos hablando de un paciente con cefalea. Otro ejemplo, sospecha de diverticulitis. Examen, tomografía computada. Recomendación indicada. Pasamos a la siguiente. Ictericia, por ejemplo, ecografía, recomendación. Están todos los cuadros clínicos más frecuentes que hay. Pasamos a la siguiente. Esta es la guía canadiense. Pasamos a la siguiente. Está armada de la misma forma. No bien, pero veamos acá lo que dice stroke agudo, tomografía computada, indicada, la cantidad de radiación y una explicación. Acá dice resonancia magnética, indicada también, entonces habla de si hay protocolo de stroke o no hay protocolo de stroke, etc. Otro ejemplo, sigamos. Esta es la guía del Colegio Americano de Radiología. Pasamos a la siguiente. Acá, esta guía es virtual, está en internet, está dividido en 3 capítulos.
Pasamos a la siguiente. La primera es por tópico. Siguiente. Por ejemplo, trauma de cráneo. Siguiente. Acá tienen distintas variantes. Arriba está el traumatismo leve con Glasgow entre 3 y 15, después el traumatismo moderado, etc. Y tomografía computada, usualmente apropiado, y está dividido como semáforos. Estos son verdes, estos amarillos y estos rojos que no hay que usarlos. Pasamos a la siguiente. Cuando uno lo agarra por escenario clínico, pasamos a la siguiente, están todos los traumatismos de cráneo posibles con las distintas categorías. Pasamos a la siguiente, y otra vez los distintos procedimientos, si está indicado o no indicado. Fíjense que, por ejemplo, en un traumatismo de cráneo moderado, Glasgow 9 a 12, o severo, la radiografía de cráneo no tiene ningún sentido. Rojo, prohibido pedirla. Seguimos. Y tercero es por procedimientos. Por ejemplo, tomografía computada de abdomen y pelvis. ¿Para qué la puedo pedir? Siguiente. Por ejemplo, en la pancreatitis aguda, ¿para qué me sirve? Siguiente. Y ahí tienen también todas las variantes clínicas y usualmente apropiada. Pasamos a la siguiente. La guía de la Sociedad Francesa, por motivo de consulta, por patología o por palabra clave. Pasamos a la siguiente. Motivo de consulta, dolor abdominal. Pasamos a la siguiente. Están puestos tanto la tomografía computada como la ecografía y cuando pide uno o pide otro. Pasamos a la siguiente. Por patología, sistema digestivo, apendicitis. Pasamos a la siguiente. Otra vez, ecografía como primera elección, tomografía computada como segunda elección. Ahí están las prioridades, etc. Avanzamos. Pasamos a la siguiente, por favor. La guía de la Sociedad Europea de Radiología. Pasamos a la siguiente. También es virtual. Uno tiene que poner la edad del paciente y el sexo. Pasamos a la siguiente. Yo puse 33 años, mujer. Elegí de abdomen. Elegí la tomografía computada de abdomen. Pasamos a la siguiente. La causa del pedido, yo elegí masa. Pasamos a la siguiente. Y fíjense cómo pone en color verde, amarillo si también es indicada, rojo si no está indicado. Tiene también el costo puesto acá, en cantidad de signos de euro, la cantidad de radiación, y uno por supuesto puede entrar en cada uno de estos ítems y encontrar más explicaciones. Pasamos a la siguiente, volví para atrás y en vez de masa abdominal elegí dolor abdominal por gastroenteritis. Pasamos a la siguiente, y fíjense que la tomografía computada por supuesto no está indicada en la gastroenteritis, está roja. Bueno, avanzamos. El problema con estas guías es que son poco usadas. Hay poca educación en su uso, además hay poco control, no solo de su uso, sino de su efectividad. No hay ninguna revisión sistemática que asegure que estas guías son efectivas. Y además una falta de preocupación. Pasamos a la siguiente. Lo más importante es llevar las guías al punto de atención. No tiene ningún sentido tener la mejor guía en Internet si en el lugar donde estamos no hay Internet, por ejemplo, ¿no? O en CD y la computadora que tengo no tiene lectora de CD. Pasamos a la siguiente. Por eso hay muchos distintos formatos para tener las guías. Esta se usaba mucho porque tiene el tamaño del bolsillo del guardapolvo. Pasamos a la siguiente. En el año 2012, hace 10 años ya, hubo una reunión muy grande en Bonn, en Alemania, donde se sacaron estos 10 planes de acción. Plan de acción de Bonn, que ya no puedo creer, pasaron 10 años. Miren el primero. Mejorar la aplicación de la justificación de los procedimientos. Es el considerado más importante. Pasamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Dentro de ese plan, o sea, las propuestas de Bonn para mejorar la justificación incluyen introducir y aplicar los conceptos de concientización, adecuación y auditoría. Ahora los vamos a ver. Desarrollar criterios armonizados basados en la evidencia. Implementar las guías que yo les mostré. Fortalecer la aplicación de auditorías clínicas basadas en la justificación. Hay algunos hospitales en Estados Unidos que tienen la historia clínica virtual. El sistema va siguiendo lo que tiene el paciente y si no tiene determinados hallazgos
objetivos, por ejemplo, no permite pedir una resonancia. No lo habilita el médico a pedirla. Fortalecer la aplicación de auditorías clínicas, dijimos ya en relación con la justificación. Introducir soluciones de tecnología de la información, lo que les acabo de contar. Incrementar el desarrollo de criterios para la justificación de los programas de screening. Es muy difícil decidir indicar, por ejemplo, una tomografía computada en el screening del cáncer de pulmón. Vamos a empezar a irradiar a montones de personas. Entonces, se está trabajando mucho en si realmente estaría justificado. Pasamos a la siguiente. El primero era conceptos de concientización, adecuación y auditoría. En inglés es AAA, porque son 3A, Awareness, Appropriateness y Audit. Pasamos a la siguiente. Como dijimos antes, es importante ser consciente del riesgo, ni sobreestimarlo ni subestimarlo. Hay muy malas estrategias de comunicación con respecto al riesgo y la dosis. Como yo les decía, entregarle al prescriptor dosis en miligrade o en milisievert o en Röntgen no tiene ningún sentido. El sistema de unidades de radiación no es adecuado para comunicar las dosis, se los repito. Los pacientes tienen derecho a conocer este riesgo y los médicos tienen el deber de informarles. Y esto les va a empezar a pasar mucho. Yo escuché que la tomografía provoca cáncer. Usted me está pidiendo una. ¿Cuándo voy a tener el cáncer? Ustedes tienen que tener una respuesta para eso. Pasamos a la siguiente. Sabemos que las guías de recomendación ayudan. Se asume que puede reducir entre un 20 y un 40% los estudios que están mal solicitados. Ya hablamos de eliminar exámenes que no tienen ningún valor, radiografías de cráneo en un trauma. No únicamente, esto sí está demostrado, que las guías no solo son eficaces para bajar la dosis, sino para mejorar la práctica médica, en general. Pasamos a la siguiente. Las guías tienen que ser locales, incluso muchas veces se arman dentro del mismo hospital, porque este hospital puede tener su propio criterio para hacer su guía de recomendaciones. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Los prescriptores, ¿conocen los riesgos? Contéstense ustedes. ¿Ustedes conocían o conocen exactamente los riesgos? Se hizo un trabajo hace ya casi 10 años, 20. Conocimiento de los médicos sobre la exposición radiológica. Pasamos a la siguiente. Le preguntaron a 220 médicos, entre los que había 10 radiólogos, ¿cuál es la dosis de una radiografía de tórax? Dosis, o sea, ¿cuánto y en qué unidad? Nadie supo la dosis ni la unidad, ni siquiera los radiólogos. Pasamos a la siguiente. Esta es la guía que hicimos en Argentina. Fue una experiencia muy importante, porque aprendimos mucho de eso. No aprendimos mucho de medicina, pero sí de estrategia de comunicación, quiero decir, ¿no? de cómo abordar este problema. Pasamos a la siguiente. Lo que hicimos fue, después de que los radiólogos escribimos cada uno de estos capítulos, fuimos a cada una de las sociedades científicas que los nuclea. Fuimos a los neurólogos y le dimos el capítulo de cerebro, fuimos a los ginecólogos, le dimos el equipo de ginecología, fuimos a ver a los urólogos, a los traumatólogos, a los cirujanos, a todos los que nos quisieron recibir. Le dijimos, una propuesta, véanla, corríjanla, nos juntamos de vuelta en 2 meses y lo que acordemos queda. Y así quedó. Entonces, esta guía no fue la guía de la Sociedad Argentina de Radiología, fue la guía argentina. Y los médicos prescriptores la empezaron a usar porque se la mandaba la sociedad de ellos, no la Sociedad de Radiología. Entonces, esto fue importante. Yo esto siempre lo muestro cuando me invitan a hablar de afuera porque no hay ninguna otra sociedad que haya hecho este abordaje en otros países. Pasamos a la siguiente. Es importantísimo buscar el consenso con el médico prescriptor. De hecho, son la principal audiencia. Son para que los usen ellos, no los radiólogos.
Es fundamental una política de inclusión. El prescriptor en realidad está mucho más involucrado con el lado beneficio que con el lado riesgo. Sabe por qué necesita eso. Es importante que juntos acordemos estrategias, tanto con los pacientes como con los pagadores, que también a veces son un problema y son también los responsables de la mala justificación. Y además es no importante, es fundamental, es crítico el apoyo del prescriptor para implementar la guía, para evaluarla y ver si funciona. Pasamos a la siguiente. Esto es un cartel de la década del 50 de Inglaterra que decía, se dan cuenta, ¿no? Es un viejo equipo de rayos, están sacando una radiografía de perfil de cráneo y acá como que está dibujado, digamos, el haz de rayos, ¿se dan cuenta? Y dice, si los rayos X fueran visibles, usted sería más cuidadoso. ¿No? Los rayos X son, no se entiende bien, pero dice peligrosos. Pasamos a la siguiente. Esto es un estudio que tiene muchos años, excluyendo el perfil. En el estudio del tórax, o sea, el clásico par radiológico, frente y perfil, si sacamos el perfil, no sacamos el 50%, sacamos el 67% de la dosis. La aplicación es muy fácil. Para estudiar un tórax es mucho más largo en transversal que en anteroposterior. Entonces yo preciso más dosis para hacer un perfil que para hacer un frente. Pidiendo solo el frente, ahorran casi el 70% de la radiación. Lo interesante, no sé si todos lo ven, pero la imagen que ilustra esto es una placa de tórax que acá le han hecho como un halo dorado. Parece que se está incendiando el paciente, ¿lo ven? Pasamos a la siguiente. RX de tórax, frente y ambos perfiles. Les juro que es real esto. Yo le iba a decir, da la vuelta. ¿Viste? Es real. Pasamos a la siguiente. Fundamental la educación de esto. Desde la Facultad de Medicina, nosotros en la UBA lo enseñamos a los alumnos. Cuando cursan la materia diagnóstico por imágenes, reciben una clase de esto. Todas las instancias. Pasamos a la siguiente. Fundamental la comunicación con los colegas. Esta es la información que necesitamos los radiólogos para empezar un estudio que ustedes indicaron. Tenemos que saber cuál es la pregunta que tenemos que contestar, conocer la historia clínica relevante, justificar el riesgo de la radiación frente a potencial beneficio. Yo puedo justificarlo si conozco lo anterior. Un buen pedido médico me permite a mí determinar si puedo indicar un examen que no use radiación ionizante. Tomografía computada de columna lumbosacra, sospecha de hernia de disco, y hagamos una resonancia. Me permite determinar el protocolo, como estaba. Si piden una tomografía de abdomen, es una cosa buscar un cálculo renal y otra cosa es estratificar un cáncer de colon. Pasamos a la siguiente. Esto me está tapando el título de la diapositiva, pero esto es crítico porque tienen ustedes. Esta es la información que se supone que debe estar en un pedido médico para un estudio diagnóstico por imagen. Fecha, nombre del paciente con su fecha de nacimiento, un identificador único, número de documento, historia clínica, etc. Dirección del paciente si es ambulatorio, género, si existe el embarazo, fecha de última menstruación, antirradiar una mujer, tengo que estar seguro que... Ok. Altura y peso, esto es importante para la cantidad de contraste que le ponemos. ¿Cuál es el estudio que están pidiendo y de dónde, de qué región? Tomografía computada de cerebro, sospecha de adenoma de hipófisis. Es una silla turca entonces, no es un cerebro eso. ¿Okay? ¿Cuál es la pregunta clínica? La información clínica que ustedes piensan que tenemos que tener para poder buscarlo. Si tiene exámenes previos con fechas, si el paciente es alérgico, cómo está su función renal, si le tengo que poner contraste, si está tomando alguna medicación, si tiene algún dispositivo médico colocado, si tiene alguna infección, si es ambulatorio o no, nombre de ustedes y contacto de ustedes. Por ahí del hospital es fácil, pero cuando es ambulatorio y el médico que está haciendo el estudio quiere saber tal cosa, ¿cómo los encuentra ustedes con el paciente? Tengan en cuenta también eso. Esta es la imagen que tiene... ¿Dónde está Mara ahí? Es la imagen que tiene Mara en su contacto de WhatsApp.
Santa, este año nos portamos muy bien, solo te pedimos datos clínicos en las solicitudes, los RX. Honestamente nunca se me había ocurrido apelar a esto. Creo que todo vale la pena, así que prometo portarme bien de acá a fin de año y pedirle lo mismo a Papá Noel en diciembre, a ver si conseguimos mejorar también esto. Es muy importante esto. Siguiente, por favor. Y también es muy importante la comunicación con el paciente, hay que involucrarlo en su salud. Pasamos a la siguiente. Tienen que entender la diferencia entre preguntarnos a nosotros o buscar la información en Google. Hay un cartel que dice, si su primera consulta la hizo con el doctor Google, la segunda la con el doctor Yahoo. No me lo venga a preguntar a mí. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Es importante, porque lo van a empezar a preguntar, entender cómo explicarle las dosis a los pacientes. Hay muchas formas. Para mí la peor es la dosis efectiva. Tal vez la mejor sea cantidad de radiografía de tórax. Otra, como también se hizo al principio, es en cantidad de días expuesto a las radiaciones naturales. Y otros directamente le dicen cuál es el riesgo. Un porcentaje de riesgo. Pasamos a la siguiente. Acá están los ejemplos, ¿sí? La dosis de una tomografía computada con la cantidad de tiempo expuesto y cómo se considera el riesgo en cuanto a bajo, moderado, alto, muy alto. Pasamos a la siguiente. En Estados Unidos proponen como estas cartillas donde el paciente le diga al médico, anóteme el estudio que me pidió y la dosis que estoy recibiendo. Que en realidad tiene un valor relativo, porque si el paciente, aunque tenga un montón de tomografías, se cae y se golpea la cabeza, la tomografía hay que pedírsela igual. O sea, esto no va a evitar que le pidan más. Pero sí tener un control, por lo menos, y que el médico, cuando dice, mire, esto es lo que tengo hecho hasta ahora, a lo mejor se da cuenta que puede evitar un estudio, porque ya tiene muchos. Ahí dice, antes de hacerse un estudio de radiología o un tratamiento, recuerde preguntarle a su médico, ¿por qué necesito esto? ¿Cómo haciéndome esto va a mejorar mi salud? ¿Hay alternativas que usen radiaciones? Esto es lo que le están proponiendo a los pacientes que les pregunten a ustedes. Recuerde de que sepas la persona que le va a hacer el estudio si está embarazada. No insista en un estudio si el doctor le explica que no es necesario. Y no se niegue a un examen si su médico le explica que es necesario. Pasemos a la siguiente. Hay acciones internacionales. Ustedes saben que hay cosas que se pueden usar, que son aplicables en todo el mundo. Uno va con su tarjeta de crédito a cualquier cajero de cualquier parte del mundo y puede usarla. Pasamos a la siguiente, pero hay otras cosas que no son iguales en todo el mundo. Esto a veces es una pesadilla. Entonces, hay situaciones que deben aplicarse regionalmente, localmente, insisto, muchas veces dentro de los distintos hospitales. Avanzamos. Por eso es que hay un montón de iniciativas internacionales. Las primeras fueron las americanas, fueron Image Entry, que fue pensado para la población pediátrica. Después salió Image Wisely, que fue pensada para adultos. Después Eurosafe en Europa. Canadá tiene el propio, África tiene el propio, y el mundo árabe tiene el propio. Nosotros en mayo del 2015, en San Pablo, pasemos a lo siguiente, organizamos Latin Safe, sí, mayo de 2015, que está funcionando. Esta es la página web a la que ustedes pueden acceder, latinsafe.com. En educación, pasamos a la siguiente, van a encontrar un montón de guías clínicas que les pueden ser útiles. Pasamos a la siguiente, y van a encontrar también muchos artículos de interés. Úsenla, creo que les va a ser importante, y yo siempre termino con lo mismo. Recuerden que el primer juramento que hicimos nosotros cuando entramos en esta profesión, pasamos a la siguiente, no dañar. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a escuchar un chiquitín al doctor Julio Napoli, que tiene algo para decirnos.
Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el chat o ahí en la computadora, o si el público presente tiene alguna pregunta para el doctor Bussi. Podemos levantar la mano y le podemos preguntar. Y si no, vamos directamente a las palabras de cierre. Sí, dale. ¿Quieres hacer una pregunta? En relación a estas directrices de seguridad radiológica que bueno, se están empezando a revisar desde el Ministerio y demás, no, pensaba si hay alguna integración de lo que son las guías de recomendaciones, como también la evaluación de buenas prácticas, porque bueno, venimos en este ejercicio en la institución y en distintas instituciones y me parecía relevante, digo, más allá de concientizar y demás, alguna herramienta de gestión y de evaluación de buenas prácticas y de medición de niveles de si se está cumplimentando esto o no, un poco más fuerte, ¿no? No sé si se explica. Que yo sepa no se está aplicando. Por lo pronto la Sociedad de Radiología, si bien hemos tenido muchos intentos, nunca hemos encontrado la forma ni el apoyo, digamos, logístico de los efectores mismos, digo, ¿no? Para poder medir no únicamente el uso, sino la utilidad de esto, si realmente sirve. La verdad que no. Estamos, sí, ahora le digo Muñoz. No, digo, está invitado varias provincias de la red federal y de líneas de trabajo de seguridad del paciente donde quizás podamos mencionar esto, ¿no? Quería hablar Muñoz. Sí, yo quería hacer una consulta. Escuchaba acerca de, a ver, el hospital ha trabajado, está avanzando varias décadas en lo que es la prescripción, las guías farmacoterapéuticas, efectos adversos, dosis, etcétera, con alguna forma de distribución asociada a las nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con aplicaciones, celulares, páginas del hospital, etcétera. Respecto de estas guías Safe Latin o algunas de las que ya están hechas, dado que más allá de adecuaciones locales futuras, me parece que si ya hay un equipo que las trabajó y hablan de un marco general, no inventemos la pólvora y con el correr del tiempo hagamos adecuación. ¿Existen experiencias digamos, o existirían vías a través de aplicaciones, del pedido a la dirección ejecutiva de la incorporación a la página del hospital u otras formas de acceso más o menos masivas para prescriptores como una recomendación para tener herramientas concretas, dado que escuchaba que esta famosa tabla que a mí me hizo tanto impacto no parece ser, como me demostró la realidad, de uso tan eficiente? Cada uno tiene el chip donde algo le hace clic o no, en relación a acciones concretas que puede hacer el hospital en un plazo muy corto, como incorporar algo que ya está de alguna manera escrito, avalado por expertos para avanzar un poco más con herramientas concretas. Por supuesto, esto está todo disponible y eso se ha intentado en varios lugares. Lo difícil es que se use, es que se aplique, sobre todo porque es un poco intangible el riesgo del que estamos hablando, ¿no? Usted comentaba la farmacovigilancia y el efecto adverso de un medicamento. Eso es un efecto que se ve inmediato. El paciente tiene efecto adverso y fue por esto y tomó el medicamento ayer o la semana pasada. Esto puede pasar dentro de 30 o 40 años, entonces cuesta mucho crear la conciencia de esto. Yo tengo otra diapositiva que a veces muestro, el Jorge Neira, que ahora es académico, yo lo conocí como jefe de la terapia del Sanatorio Trinidad, y él un día hizo un estudio de cuánto se cumplía la norma de lavarse las manos antes de entrar a la terapia. Bueno, el 60% de los médicos no cumplía la norma. Si alguien le pregunta a los médicos, ¿alguien no cree en la importancia de lavarse la mano? Porque hace 2500 años que los médicos nos venimos lavando la mano. ¿Alguien cree que, o alguien se negaría? Todos vamos a contestar que no, pero el 60% no lo cumplimos. Ese es el problema. Hay que buscar estrategias de implementación. Las cosas están hechas, están escritas.
Nosotros la guía que hicimos en la sociedad no la hicimos de cero, no adoptamos, pero adaptamos otras guías, estudiamos todas las anteriores y la hicimos modificando las cosas que pensamos que eran más locales para nuestro país, y llegamos a un acuerdo con todos los médicos, y yo no puedo decirle cuánto se usó eso, porque la verdad es que no lo pudimos medir. Quizás medirlo solo por los resultados, pero tampoco hay línea de base, que es la prescripción. Alfredo, gracias. No, un par de comentarios y esto. Uno, yo tengo la posibilidad de estar en los dos lados del escritorio. Y a veces uno de los problemas que tiene el prescriptor es el tiempo, ¿sí? Entonces, reduce el tiempo pidiendo estudios, y eso es lamentable. O sea, un médico que tiene que hacer una consulta y tiene 10, 12 minutos para hacer la consulta, lo resuelve a veces utilizando estudios que no están bien justificados. Creo que ese es un dato que uno debería tener en cuenta. El otro seguramente, esto es sobre todo para consultores externos. La otra cosa es cuando en internación, que uno tiene más tiempo de hacer el análisis y justificar el estudio, creo que el gran problema que viene es cuando desde el estudio, y esto pasa habitualmente, el médico no tiene la respuesta que quería. Él quería que le digan que tiene una toxoplasmosis cerebral, y resulta que tiene una imagen que no siempre es la que el médico espera o la que le da el resultado, y eso creo que también por educación genera que se le pidan repetidamente estudios que no son necesarios. Creo como comentario para este tema. Y por el otro lado, como justificando esto, y aquel que hace consultorio externo y a veces recibe los pacientes que entran con una bolsa que tiene 4 tomografías y 5 resonancias, se da cuenta que lamentablemente las cosas no las estamos haciendo del todo bien. Evidentemente ese paciente fue expuesto y justificadamente a estudio. Es muy difícil que no se llegue a un diagnóstico. O sea, acá hay un problema de tiempo de análisis de lo que está buscando para poder ser suficientemente efectivo en lo que tiene que hacer. Era un comentario, no sé qué pensás vos, pero a mí me sucede habitualmente ese tipo de cosas. Para decir a favor es que vos me enseñaste que a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, el 80%, no recuerdo el porcentaje, ¿no? Los estudios que piden a tu área son patológicos, es decir que parece que la prescripción por las dudas es baja, capaz que porque no tendrías turnos, pero algo acotado está. Sí, el aporte de Daniel es totalmente pertinente. A ver, también es cierto que si no luchamos contra las causas que promueven el pedido excesivo innecesario, tampoco tiene sentido que nos dediquemos mucho a explicar las radiaciones, ¿no? Porque a veces uno está, no digo forzado, pero casi, incluso sabiendo que no está haciendo lo que corresponde. Eso pasa también. Es un área muy importante para trabajar, sin duda. Guías para neonatología. Yo me pregunto, hace muchos años teníamos bebés de 1,5 kg, y yo me acuerdo de que desde el CEFEN de neonatología de la Sociedad de Pediatría empezamos a preocuparnos por este tema, y cuando contábamos lo que le hacíamos a esos bebés era más o menos una historia clínica de la cantidad de placas. Hoy tenemos bebés de recién nacidos de 600 gramos. Y es real que hemos reflexionado en el tema, pero los necesitamos a las placas. Entonces, no sé si realmente hay guías escritas para este tema. El paciente pediátrico es tal vez uno de los más críticos en toda esta problemática, porque es el más sensible a sus tejidos, digamos, además de que tiene una expectativa mucho más larga de vida y por lo tanto más tiempo para que aparezca este riesgo. El tejido es más radiosensible que el de un adulto.
En la guía que hicimos en la Sociedad de Radiología hay un capítulo específico de pediatría que la lideró la gente del Garrahan. Honestamente no recuerdo si hay patología neonatológica, pero lo probable es que para este momento no esté muy actualizada. Pero yo estoy seguro que en las guías que mostré internacionales está, sin duda, porque es uno de los grandes temas candentes hoy, ¿no? Hay bebés que salen que pesan medio kilo y a veces es muy difícil incluso focalizar tanto el rayo y uno termina haciendo una niñografía en vez de hacer una radiografía de tórax. Así que es uno de los grandes problemas, de verdad. Doctor, le leo unas preguntitas del chat. Doctor, en el servicio de neonatología, para colocación de sondas, ¿se justifican 4 radiografías de cuerpo del bebé? No. La verdad que no. ¿Te cortes? No. Nosotros en el 2013, como Curí, cuando hicimos el curso de radioprotección en el hospital, trabajamos muchísimo el tema de neonatología y de los controles post colocación de catéter. Y se había logrado bastante disminuir la solicitud de placas para hacer esos controles y en muchos casos se utilizó la ecografía. Pero una ecografía es suficiente para eso, no hace falta una radiografía. Bueno, se dan cuenta que esto también suma la problemática, porque es multifactorial el problema, no es simplemente que el médico prescriptor desconoce el tema o que no le importa, no es eso nada más. Le hago otra pregunta, doctor. ¿Considera necesario hacer RX de cráneo en el traumatismo leve? No. Siguiente. Me gustaría que haya una próxima charla que hable de radiación en quirófano. Las cantidades de veces que se piden disparos son impresionantes. Excelente su charla, doctor. Bueno. Ese es el segundo problema grave dentro de la especialidad, que es los estudios fluoroscópicos. Y yo les comenté al principio que no hay efectos, o hay muy pocos efectos deterministas en diagnóstico, casi todos son por radioterapia. Los pocos que hay son por estudios de fluoroscopía. Pacientes que por ahí tienen que poner un stent o cualquier estudio intervencionista. Yo he visto, no sé si no han mostrado acá alguna vez, la Maris, hay pacientes que van al quemados, porque tienen unas úlceras así de grandes en la espalda que es donde entra el rayo. Y a veces no son demasiado próximas al evento, porque yo recuerdo un caso que fue tratada como una picadura de una araña, hasta que al final se dieron cuenta que era una úlcera por un procedimiento que le habían hecho 2 meses antes. Pero los estudios fluoroscópicos, particularmente en quirófano, es un tema crítico también. Cirugías ortopédicas, cirugías vasculares, cirugías biliares. En muchos casos es un malestar importante dentro de la cirugía porque el médico solicita más imagen y el radiólogo se resiste. Si no tenemos más preguntas, le paso el micrófono al doctor. Doctor Napoli, por favor. Bueno, en esas palabras de cierre, bueno, el doctor ya explicó prácticamente todos estos problemas de la radiación en los pacientes. Es sabido que la radiación se ha incrementado por 6 veces desde los años 80 hasta el 2000, y ahora estamos incluso en una época de la multiimagen y de los equipos híbridos. Entonces, es bastante frecuente que el paciente reciba en un solo estudio un estudio nuclear como un PET y una tomografía, porque son PET-CT o SPECT-CT o lo que sea. Y si anteriormente una endocarditis tenía un buen examen físico, un análisis de sangre y un eco, hoy recibe tomografías, PET y demás. Esto ha sido bueno para la interpretación de patologías complejas y de estudios difíciles, pero también se hacen en patologías sencillas, porque vamos a ver qué tiene más. Esto es lo que viene incrementando, y estas 6 veces que se incrementaron son fundamentalmente basadas en la tomografía y en la medicina nuclear. El otro problema que es preocupante es que si bien existen estas guías
pues dice, bueno, esta radiografía me va a irradiar 0,02 milisievert, o esta perfusión miocárdica me va a irradiar 12 milisievert. En la vida real hay una diferencia alarmante y sorprendente entre las dosis que recibe cada paciente en distintos lugares, por antigüedad de los equipos, por diferentes tipos de protocolos. Entonces no es raro que un paciente reciba 10 veces más de dosis en un lugar que en otro. Esos estándares también hay que cumplirlos, tratar de adecuar los protocolos, para disminuir las dosis. En el hospital se están haciendo algunas cosas. Nosotros en medicina nuclear siempre hacemos stress only cuando podemos, que es lo que reducimos el 60% de la dosis radiactiva cuando el paciente tiene bajo pretest y el estudio de esfuerzo es normal. No necesitamos volver a irradiarlo, volver a hacer una foto para obtener cero información. El doctor Alfi y el doctor Gustavo Costa están haciendo acá algunos procedimientos de ablación de fibrilación auricular y de vías accesorias solamente con eco, con lo cual, y ellos tienen pacientes habitualmente más jóvenes que nosotros en la cardiopatía isquémica. Así que eso es muy importante, ya se han hecho algunos estudios con ecografía transesofágica, con ecografía transtorácica, identificación de venas pulmonares y demás. Y creo que en hemodinamia también con la renovación de los equipos y demás se ha empezado a mejorar o disminuir mucho la dosis. Todos estos son los problemas que nosotros tenemos, pero lo que podemos hacer es la educación, que es lo que le agradecemos a usted por darnos la charla, la justificación y la optimización de la radioprotección. Lo que dijo usted es fundamental en riesgo-beneficio. O sea, la justificación es riesgo-beneficio. Si yo hago una perfusión miocárdica a un paciente que no está justificado, le voy a dar 12 milisievert. Si le hago a uno que está justificado, también le voy a dar 12 milisievert. O sea, la dosis va a ser la misma, pero en una es inaceptable porque el paciente no necesitaba la perfusión y en la otra la guía me dice que la tengo que hacer. El diagnóstico del paciente se va a beneficiar y el tratamiento le va a cambiar la historia de vida de ese paciente y entonces lo tengo que hacer. Así que bueno, nada más agradecer en este caso a nuestro disertante, el profesor doctor Alfredo Bussi, por su charla, y a la dirección médica del hospital, Lucrecia, Basigalupo, bueno, Julieta él se fue, pero por darnos este espacio que realmente sé que es muy requerido. Bueno, a Estela, que es la que nos convoca siempre y organiza todo esto y le pone el pecho a las balas. Al Comité de Seguridad del Paciente y a la Dirección de Calidad de Procedimientos Asistenciales, estaba acá hace un rato Cecilia, y a la Red Federal de Calidad por la difusión del evento y que esto que se está difundiendo en todo el país. Muchas gracias por su presencia a todos los que pudieron venir o vinieron. Y bueno,